palabra profética y después de los 9 meses estamos pensando, emoción de la profeta, eso no es cierto, y nosotros desechamos la palabra, la promesa. Nosotros debemos abrazarnos a la promesa. ¿Sabe una cosa? En lo personal, yo no cuestiono el background, yo no cuestiono al profeta. Si a mí viene alguien y me dice, así dice el Señor, yo le creo al Señor. Con que me digan que así dice el Señor, yo me abrazo a esa promesa. Y sabe una cosa, yo siempre he pensado, es mejor irte al cielo que te lleve el Señor por ingenua y no que te vayas al infierno por desobediente, por dudar, porque la palabra dice que para el que cree todo le es posible, y Dios en su gran misericordia va a hacer que todas las cosas que Él ha prometido en su palabra se cumplan en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Él es fiel y que Él permanece para siempre. Amén. Así que vemos cómo la palabra profética se cumple en la vida de Jesús. Jesús nace y nace en un establo, nació en un ambiente no adecuado, a pesar de que era el Hijo de Dios, a pesar de que era un ser celestial. Dice la palabra que no hubo un lugar para él. Tienes tú también que pensar que no importa dónde tú naciste, que no importa tus condiciones, que no importa dónde tú te encuentres en este momento, que no te preocupe, que no te importe cómo tú ahorita estás batallándole con situaciones. Déjame decirte, tú no te tienes que preocupar en dónde tú comienzas, preocúpate en dónde tú vas a terminar. No te preocupes cómo naciste, preocúpate cómo vas a terminar, cómo va a terminar tu vida. Amén. Porque yo creo que el anhelo de cada uno de nosotros es de que vayamos al cielo. Amén. ¿Cuántos creen lo que Jesús dijo? Voy pues al cielo a preparar moradas para vosotros. Amén. Porque dijo que donde Él estaría, ahí nosotros también. Amén. Anhelamos cielo, creemos sus promesas, creemos que nosotros somos peregrinos en este camino. Anhelamos cielo, sabemos que nuestro caminar es efímero, es un abrir y cerrar de ojos aquí en la tierra. Nuestra verdadera estancia, nuestra verdadera vida comenzará allá en la eternidad. Amén. Así que no importa cómo naciste, cómo comenzaste, sino dónde Dios te va a poner, dónde tú vas a terminar. Amén. Así que pongamos nuestra mirada en nuestro amado Jesús. Así que la palabra dice que nació, creció, desarrolló un ministerio exitoso. Y yo quiero detenerme un poquito aquí para hablarles acerca de ese hermoso ministerio que Jesús comenzó. Y sabe una cosa, mi amada hermana, mi amado hermano, cuando Jesús comenzó el ministerio, Jesús reconoció que necesitaba la guianza de Dios, necesitaba la fortaleza, necesitaba a Dios con él. Él sabía que él era hijo de Dios, pero él no confió en que él era el hijo de Dios. Él reconoció que tenía que ponerse en ayuno, que tenía que ponerse en oración. Antes de su ministerio, él buscó la guianza del Señor. Y ahí vino Satanás a querer estorbarlo. Ahí vino Satanás a quererle poner pruebas. Ahí Satanás atacó su identidad. Muchas veces eso es lo que el diablo hace con nuestras vidas, mi amado hermano, mi amada hermana. Cuando nosotros queremos servir, Satanás viene a atacar tu identidad. Tú, pues si ni sabes leer y ya quieres predicar. Tú, ¿quién te dijo a ti que tú eres maestro? Satanás lo primero que ataca es nuestra identidad. Satanás nos recuerda constantemente quiénes nosotros éramos, para que nos sentemos y bajemos los brazos. Nosotros debemos de reconocer que nosotros no somos lo que el diablo dice. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y Él dice que nosotros somos reyes y sacerdotes llamados a ministrar en su presencia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, amén. Eso es lo que somos nosotros. Amén. ¿Sabe una cosa? Satanás conocía perfectamente bien a Jesús. Por favor, lo conocía bien porque lo miró ahí en los cielos. Lo conocía muy bien. Sin embargo, estando aquí en la tierra, le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿qué le pasaba? ¿Cómo que si eres? Si lo conoció, lo había visto allá en el cielo. A él le dieron una patada y lo echaron para acá abajo.
pero Jesús se quedó ahí en los cielos. Amén. Y cuando Él bajó en forma de hombre, no me venga usted a decir a mí que Satanás no conocía quién era. Pero sin embargo, Satanás atacó su identidad. Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Es por eso que yo siempre recomiendo que leamos las escrituras, hermano, que leamos las escrituras. Cuando Jesús fue atacado, cuando Jesús fue confrontado por Satanás, ¿con qué se defendió Jesús? ¿Con sus fuerzas, con su poder o con la palabra? La palabra. Con la palabra. Esta es, hermanos, con la que nosotros vamos a tumbarle la cabeza al diablo, con la palabra. Por eso Oseas 4:6 dice, esa falta de conocimiento que mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque si no conoces lo que la Biblia dice, va a venir cualquiera y te va a lavar la cabeza y al rato resulta que ya eres testigo de Jehová. Resulta que ahora ya eres solo Jesús. Resulta que ahora ya... ¿Por qué? Porque no conoces la palabra. Por eso la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os los hará libres. Amén. Necesitamos conocer la palabra. Necesitamos armarnos de la palabra para que nosotros podamos resistir en los dardos del enemigo. Amén. Sí, amén. Así que, realmente... nosotros debemos en toda situación. Yo quise darle un recuento de la vida de Jesús porque hay tanto que aprender de nuestro maestro. Hay tanto que aprender, no solamente cuando lo miramos alimentar a tanta gente hambrienta, cuando libertaba a los endemoniados, cuando sanaba a los enfermos, sino también cómo miramos nosotros cómo Él pasa su proceso, cómo Él es atacado, como Él es confrontado por Satanás, y nosotros miramos que Él se mantiene firme y se defiende a través de la palabra. Sigamos su ejemplo, mi amado hermanos. Sigamos el ejemplo de nuestro amado Jesús. Amén. Busquemos primeramente al Señor. Por eso Salmos 44 dice, bienaventurado el varón cuya confianza está puesta en Jehová. Antes de iniciar un proyecto, antes de comprar, antes de vender, antes de hacer cualquier cosa, primero tienes que ponerte en las manos de Dios. Y ejemplo lo tenemos. Jesús, antes de comenzar el ministerio, se puso en ayuno, se puso en oración para después comenzar su ministerio. Eso es lo que nosotros debemos hacer también, buscar su presencia para después nosotros dar paso a lo que sigue. Y si por alguna de las cosas lo que emprendemos llegara a salir mal, las cosas malas Dios las va a tornar en bendición. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él honra a los que le honran. Y cuando nosotros buscamos primeramente su reino, su justicia, todo lo demás se nos añade y Dios nos bendice. Amén. Así que vemos cómo es que Jesús pasa por este proceso. Y sabe una cosa, esto es muy importante, que nosotros busquemos la presencia del Señor. Porque cuando nosotros estemos desarrollando un ministerio, no va a faltar quien te quiera lastimar, no va a faltar quien te quiera dañar, no va a faltar quien te quiera estorbar, no va a faltar quien te quiera meter el pie para que se tronche tu caminar con el Señor, para estorbarte en el camino del Señor. Amén. Y nosotros lo miramos en la vida de Jesús. Amén. Así que nosotros debemos de confiar en Él y saber que cuando se levanten mareas, nosotros tenemos que confiar siempre en Él. Cuando vengan situaciones difíciles, confiemos siempre en Él. Amén. Muchas veces nos vamos a sentir abandonados, muchas veces nos vamos a sentir no comprendidos, muchas veces vamos a llegar a sentir que estamos solos, que las personas que tenían que estar con nosotros no lo están. A Jesús le pasó, mi amada hermana. A Jesús le pasó. Dice la palabra que Jesús, estando en el Getsemaní significa exprimir. Dice que en el momento de más dolor, en el momento de más angustia, Jesús sabía lo que le esperaba la siguiente mañana. Y Jesús lo que quería era que la gente con la que Él había confiado estuviera con Él, velara con Él. Y Él se dio cuenta que aún sus propios discípulos durmieron y no lo acompañaron. Es necesario que nosotros miramos ese ejemplo en Jesús para que nada nos detenga. Porque muchas veces gente que tú amas te va a traicionar. Gente en la cual tú pusiste tu confianza se va a levantar en contra de ti. Gente en la cual tú has confiado te va a dar la puñalada por la espalda. Con Jesús lo hicieron. ¿Sabe? El hombre que Él le tenía confianza
su tesorero, alguien que le manejaba sus finanzas, alguien que se sentaba a la mesa con él, alguien que mojaba su pan en su mismo plato y comía de su mismo plato. En un momento dado lo traicionó y Jesús no lo encaró. Jesús no le reclamó. No encontramos en la palabra que lo haya confrontado. Oye, ¿por qué tú andas hablando de mí? ¿Por qué tú me hiciste esto? ¿Por qué tú me...? Jesús simple y sencillamente reconoció que todo estaba obrando para que el plan se llevara a cabo. ¿Sabes una cosa? Muchas veces todo aquello que ha venido para dañarte, para perturbarte, para hacer tropezar tu camino, sin que ellos sepan, sin que el enemigo sepa, sin que siquiera ellos se den cuenta, lo que están haciendo es sirviendo para que tú avances, sirviendo, moldeando tu carácter. Muchas veces aquello que te daña, aquello que te lastima, ¿sabes una cosa? Allá en el mundo dicen que lo que no te mata te hace fuerte. En el camino del Señor, el Señor todo eso lo usa para irte moldeando tu carácter. Cuando aprendemos a ser mujeres que no nos dejamos guiar ni por la crítica ni por el halago, cuando dependemos de la mano de Dios, cuando no se estorba nuestro caminar, cuando estamos sostenidos de la mano de Dios. Créame mi amado hermano, créame mi amada hermana, que no es fácil recibir una crítica, recibir un ¿por qué predica de esa manera? ¿Por qué enseña de esa manera? ¿Por qué hace las cosas de esa manera? ¿Por qué ella es aquí? ¿Por qué ella es allá? ¿Por qué? ¿Sabes una cosa? Ahora yo entiendo. Muchas veces los que vuelan no entienden a los que caminan. Muchas veces los que vuelan entienden al que camina, pero el que camina no entiende al que vuela. Amén. Así que muchas veces Jesús no le reclamó a este hombre que lo traicionó, porque él estaba entendiendo que todo estaba obrando para bien. A Jesús no le estaban haciendo un daño, aún esa traición, aún ese dolor, porque como ser humano, él era un ser humano. Él era Dios, pero era un ser humano y tenía emociones. Y la Biblia lo registra. ¿Por qué ustedes creen que dice cuando Lázaro se murió, Jesús lloró? Tenía emociones. Sentía el desprecio, sentía cuando le amaban, sentía el respaldo. ¿Por qué creen que la Biblia registra que llegaba a la casa de María y Marta? Se sentía bienvenido. Miraba la alegría y la atención con la que estas mujeres lo recibían. Jesús no era indiferente a todo lo que pasaba a su alrededor. Así como miraba los actos buenos, miraba también los actos malos en contra de él. Sin embargo, esto no lo detuvo a él. Esto no detuvo ni estorbó el plan y el propósito con el cual él había venido a esta tierra. Amén. Así que imitemos a Jesús y que nada nos detenga en nuestro caminar, para que nosotros podamos llegar a cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Enfóquese en Jesús, mire a Jesús, abrácese de Jesús, abrace su palabra, y mientras que usted se abrace a la palabra misma en el momento de la soledad va a venir a fortalecerle. En el momento cuando usted se sienta lastimado, cuando se sienta dañado, cuando se siente incomprendido, la palabra va a venir a fortalecerle, la palabra va a venir a abrazarle, la palabra le va a sustentar, la palabra le va a dar la fuerza que usted necesita. Necesitamos conocer la palabra, porque esto nos ayudará para que nuestro caminar sea firme y seguro y nada nos haga tambalear. Amén. Dice la palabra que cuando Judas con un beso lo entregó, Jesús no se rehusó. Jesús afrontó la situación. Jesús no permitió que nadie le estorbara en el plan de salvación que él traía para la humanidad. Él pudo a su sola voz, con un tronido de dedos, hacer que legiones de ángeles bajaran para defenderlo. Sin embargo, él no lo hizo. ¿Por qué? Porque entendió cuál era el propósito con el cual él había venido. De esa misma manera nosotros pidamos al Espíritu Santo que nada nos estorbe del plan, del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Dios nos quiere llevar y crecer y llevarnos a otra dimensión espiritual. Esto dependerá de usted, esto dependerá del compromiso que usted tenga con Dios, esto dependerá de la búsqueda, de la entrega que usted tenga con Dios. Su palabra dice que el que le toca, cuando toca la puerta, Él abre. Dice que cuando nosotros venimos a Él,
Él nos abre la puerta. Él está con los brazos abiertos. Amén. Así que él pudo detenerlo. Sin embargo, no hizo nada para estorbar el propósito. De esa misma manera, no dejes que nadie te mueva de tu propósito.